¿Qué tal, amigas, amigos? Y bueno, ya para cerrar con esta jornada electoral y hablando de manera especial de la historia de los procesos electorales en nuestro país, así de manera breve, voy a cerrar ya con la parte final y que corresponde a las últimas reformas electorales que ha habido de 1977 para acá. Y para esto me voy a permitir comentarles que en el 77 precisamente se promulgó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Se introdujo además el sistema de diputados de representación proporcional y se incrementó el número de diputados a 400. Disminuyeron los requisitos para el registro de los partidos políticos. Ya en 1982 resultaron las modificaciones a la pérdida de registro. Antes se perdía de no obtenerse el 1.5% de la votación nacional en 2 elecciones consecutivas. Ahora, hasta que reciban menos de 1.5 en una elección, en la que sea. En 1986, ya más reciente, se introdujo la renovación del Senado por mitades cada 3 años y se incrementó el número de diputados plurinominales de 100 a 200, pero conservando en 300 los diputados de mayoría o uninominales. Se crearon el Tribunal de lo Contencioso Electoral, cuyas funciones cumplía la Suprema Corte de Justicia, y además la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. En 1989-1990, esa reforma se dio en 2 tiempos. Durante el primero se creó el Instituto Federal Electoral, el anterior IFE, como organismo público con órgano de dirección e integrado por consejeros designados por los poderes legislativo y ejecutivo, consejeros del Poder Legislativo y representantes de partidos políticos bajo la presidencia del secretario de Gobernación como representante del Poder Ejecutivo. El Tribunal de lo Contencioso Electoral se sustituyó por el Tribunal Federal Electoral con facultades para emitir resoluciones. En un segundo momento se aprobó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, y se modificó el Código Penal para incluir los delitos electorales. Asimismo, se establecieron mecanismos para seleccionar a los funcionarios electorales y elaborar un nuevo padrón electoral, y se introdujo la fotografía en la credencial para votar. Ya en 1993 se amplió el Senado mediante la elección de 3 senadores por entidad federativa, uno asignado a la primera minoría. Se eliminó la cláusula de gobernabilidad de la Cámara de Diputados que aseguraba la mayoría absoluta al partido con mayor número de votos. Se redujo de 70 a 63% la Cámara Baja. Se ampliaron las atribuciones del Consejo General del IFE y se establecieron requisitos más estrictos para la designación de su director general con el propósito de garantizar la imparcialidad. Además, se modificó la manera de integrar el Tribunal Federal Electoral y se creó una sala de segunda instancia. Se modificaron 170 artículos del COFIPE para lograr más equidad en las contiendas electorales y se incluyó la figura de observador electoral. Ya en 1994, las reformas se hicieron a la sombra de la rebelión de Chiapas. Se ciudadanizó el Consejo General del IFE. Los observadores nacionales obtuvieron la facultad de cubrir todas las etapas del proceso electoral y además se creó la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Finalmente, en 1996, la primera fuerza electoral puede tener un máximo de 300 diputados. Se incrementó del 1.5% al 2% el porcentaje de votación para que un partido político tuviera diputados plurinominales. En la Cámara de Senadores se incorporó el principio de representación proporcional. Se flexibilizaron los requisitos para la obtención del registro como partido político nacional y se fijó en 2% el porcentaje mínimo para conservar el registro. Se creó la figura de las agrupaciones políticas nacionales para impulsar la democracia. Se estableció además que el financiamiento público fuera mayor que otros tipos de financiamiento. Se prohibieron aportaciones anónimas y se limitó el financiamiento de simpatizantes. Mejoró la fiscalización del manejo de los recursos de partidos y agrupaciones políticas. La Asamblea de Representantes del DF se convirtió en Asamblea Legislativa y a sus miembros se les denominó diputados. Se dispuso que el jefe de gobierno del DF fuera electo por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de 6 años. Hasta ahí, amigas, amigos, las reformas electorales y la historia de este proceso que sin duda hoy por hoy nos tiene a las y los mexicanos frente a las urnas tratando de encontrar a la mejor mujer o al mejor hombre para conducir los destinos de nuestro estado, de nuestra nación, de nuestro municipio. Enhorabuena y adelante.